¿Cómo están en esta mañana? Casi tarde. Estamos alegres, pues los que somos papás, ¿cierto? Que podemos ver a nuestros hijos, tenerlos, abrazarlos. Felicidades a todos nosotros, los padres. Dios ha sido bueno. Dice la palabra de Dios que los hijos son como saetas en las manos de los que sirven y los que temen a Jehová. Amén. Son nuestros hijos, son una bendición de Dios. No podemos olvidar eso. No podemos dejar que la sociedad dicte que son nuestros hijos para nosotros. Dios ya lo estableció y así lo aceptamos. Amén. Qué bueno. Esta mañana siempre que preparo un sermón, se me vienen muchas preguntas a la cabeza cuando leo el texto que se nos presenta. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado abundancia? ¿Sí? ¿Y qué se siente o qué siente uno cuando tiene de más? Se siente bien, relajado, sin preocupación. Creo que hasta cuando hay de más, gastamos de más, ¿sí? Pero se siente uno bien cuando tiene hasta de sobra. Pero ¿qué se siente o qué siente uno sabiendo que eso que obtuvo, lo obtuvo con engaño o por robo o por medio de una trampa que hizo? ¿Se siente uno bien? Hay algunos que tal vez sí. Sí, lo voy a decir así. ¿Sí? Algunos podrán decir, pues, el bobo fue el otro que se lo creyó. Pero mis preguntas para nosotros son, ante los ojos de Dios, ¿eso es recto? ¿Eso es justo? De ninguna manera. Cuando uno engaña, cuando uno soborna, cuando uno hace una trampa, no es justo delante de los ojos de Dios, no es correcto. A ninguno le gusta ser engañado, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice, así como quieres que los demás hagan contigo, así haz tú. Y muchas veces no aplicamos esa palabra a nuestras vidas porque nos creemos sabios, nos creemos más inteligentes que el otro. Yo tengo, mi esposa tal vez dirá que es un problema, pero yo no es problema. Pero yo compro instrumentos y ya cuando les doy el uso que quiero los vuelvo a vender y así. Don't laugh, Kent. Y hay una aplicación que yo utilizo y en esa aplicación son muy estrictos. Si algo pasa con el producto que usted envió y no está de acuerdo a la descripción que usted dio, usted tiene que ya devolver el dinero o hacer parte de la devolución por el defecto o algo que usted no mencionó. Y eso es justo. Uno tal vez dice, no, pues el instrumento yo lo vendí así, sí, pero no fuiste correcto, no fuiste justo en tu descripción del instrumento o de lo que hayas vendido. Entonces, el texto de hoy está en Amós 5, capítulo 5, versículo 24. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Muchos tal vez nos hacemos la pregunta, ¿por qué habló Dios de esta manera en este versículo 24? Esto no parece ser un Dios amoroso, porque nos han pintado a un Dios que todo es flores, es un camino despejado, que usted no va a tener problemas, y la Biblia no nos muestra un Dios así.
La Biblia nos enseña que nuestras acciones tienen una consecuencia. ¿Sí? Dios no es solamente bueno, sino que Dios es justo. Dios no es solo amor, Dios es justicia. Pablo en un versículo lo describe que Dios también es fuego consumidor. Dios es un Dios equilibrado. Aquí la política en este país son extremistas, o son demasiado conservadores o demasiado liberales. Y cuando usted va a votar, o vota por el que es demasiado liberal o porque el que es, demasiado conservador. No hay un medio. Y cuando se han presentado algunos candidatos que postulan que son como en el medio, nadie vota por ellos. Y así tenemos esa mentalidad de que es Dios, y Dios no es así. Dios es equilibrio. Nosotros a veces no somos equilibrados. Ayer tenía una conversación con mi mamá, y que está aquí presente, gracias al Señor. Y y hablábamos, y yo le decía, porque mi hermana también estaba con nosotros, y decía, hay personas que son demasiado buenas, pero sus hijos salen, lo voy a decir así, como la lacra de la sociedad. ¿Y por qué? Le digo, porque los padres no supieron corregir. Fueron demasiados permisivos. Tal vez los principios de ellos fueron muy buenos, pero los de ellos con sus hijos no. Miren lo que estaba sucediendo en Israel en el tiempo que Amós escribió esto. Esta es la historia de Israel en el tiempo del profeta Amós. En el libro de Amós, el reino del norte, o sea Israel, vivía una época de gran prosperidad económica y expansión territorial bajo el rey Jeroboam II. Pero a nivel espiritual y moral estaba en decadencia. Escuchen esto, había prosperidad financiera, pero había una decadencia moral y espiritual. El pueblo disfrutaba de opulencia, pero oprimía a los pobres y practicaba una religión hipócrita e idólatra. Y ese es el pueblo escogido por Dios. El pueblo que Dios mismo escogió como de Él. Al que le dijo en Isaías, tú eres como la niña de mi ojo. En Deuteronomio, perdón. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad? La verdad, yo veo muchas similitudes de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Amós con lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo veo mucha similitud. Aquí en este país ya se cortó el cuidado de salud para la gente más vulnerable. El que ya no pueda pagar por cubrir su salud médica, está a la merced. La situación de Israel se caracterizaba por tres problemas principales, y se los voy a empezar con el primero: injusticia social extrema. Había una enorme brecha entre ricos y pobres. Los poderosos explotaban a los vulnerables, vendían a los justos por dinero o un par de sandalias y se apropiaban de las propiedades de los necesitados. Suena como muchos de nuestros países, ¿cierto? Tal vez usted diga, pero eso no sucede en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Hay una situación aquí en Estados Unidos que se llaman los impuestos. Los impuestos, usted puede comprar su casa y la puede saldar, pero usted tiene un impuesto que pagar sobre la propiedad donde tiene ubicada su casa. Un promedio de los impuestos de esos pueden ser de entre 500, 800 hasta 2,000 y tantos dólares, dependiendo del terreno y dónde haya comprado. ¿Sabe que si usted salda su casa, pero usted no paga esos impuestos, le quitan su casa? Y usted ya la pagó, es suya, pero como no pagó impuestos y no los está pagando, le pueden quitar su casa.
Eso para mí es un robo. Tal vez para usted también. Hay leyes que se tienen que respetar y usted las va a respetar simplemente porque es una persona de carácter moral. Usted va a decir, yo tengo que pagar mis impuestos. Pero ¿eso les parece bien que una casa que valga 200, 300 mil dólares porque usted no pagó 5 mil en impuestos se la quiten? ¿Y sabe lo que hacen? Venden la propiedad, ellos pagan los impuestos y ese dinero ¿a dónde se va? Dios estaba molesto con el pueblo de Israel por lo que estaban haciendo. Vamos a ir un poquito más arriba, hacia el versículo 7, el capítulo 5 de Amós. Y Dios les dice al pueblo, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta el agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar soborno y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Dios conocía lo que había en el corazón de Israel y no era bueno. Tal vez esto parezca que yo estoy hablando a los políticos de una nación, pero no. Yo les estoy hablando a ustedes y a mí como pueblo escogido que somos de Dios, así como lo fue Israel. No podemos ser injustos. No está bien robar. No está bien tomar lo que no es nuestro. Hace tiempo yo les conté una historia que me sucedió con mi mamá en un supermercado. ¿Se acuerdan de un dulce? De esa lección yo aprendí a nunca tomar lo que no es mío. Yo nunca tuve a la policía en mi casa porque había robado y nunca fui vergüenza para mis padres porque yo andaba robando. Gracias a Dios. Conocí mucha gente que sí lo era, pero yo no me atrevía. Yo aprendí una lección muy importante y es que cuando uno hace algo que no debe hacer, hay vergüenza. No para el resto del pueblo ni para el resto de la gente, para mí. La segunda cosa que el pueblo de Israel estaba haciendo era la idolatría. El pueblo había abandonado el pacto con Jehová y mezclaba la adoración al Dios de Israel con prácticas y dioses paganos de las culturas cananeas vecinas. El pueblo de Israel estaba haciendo cosas porque los pueblos vecinos lo hacían y para ellos no, como ser resaltados como diferentes, decían, vamos a hacer lo que ellos hacen, que al cabo no nos pasa nada. Y esto es lo que dice el Señor en el versículo 4 del capítulo 5. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Beerseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al desierto y el pueblo de Betel será reducido a nada.
vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Hay una historia muy linda en 2 Samuel donde el profeta Elías hace una oración contra el dios Baal y Dios trae fuego y consume todo el altar, hasta el agua, dice, de la zanja se secó. Pero a lo que me refiero aquí no es simplemente una idolatría de que me voy a hincar, voy a adorar a otros dioses. Hay idolatrías en nuestros corazones. Hay muchas cosas en este mundo que pueden ser idolatría para nosotros. ¿Sí? Yo conozco personas que son disque aficionados a los deportes. Pero yo veo un problema cuando el deporte toma control de tu vida. Hay gente que en todos los deportes apuesta y pierden cantidades de dineros porque están apostando. Eso es idolatría. Usted está malgastando su dinero. Y hay personas que ponen esas cosas también por sobreservir a Dios. Dicen, no, hoy domingo no voy a la iglesia porque hay un juego y no me lo puedo perder. Y más ahorita que está la copa, ¿no? Y la realidad es que Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel, dice, no hagan lo malo y vuélvanse a mí. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que nos alejan de Dios y a Dios le duele en el corazón que nosotros estemos... Nosotros como padres, yo he estado aprendiendo algo a través de los años. Yo ya después de adolescente, de casado, mi mamá todavía me hacía preguntas como ¿para dónde vas? O si yo iba a salir fuera, si no le avisaba, ella decía ¿por qué no me dices? Y yo en mi cabeza decía ¿por qué mi mamá me trata como un niño? Ya soy un hombre de 25, 26, hasta 30 años, ¿por qué me trata así? Pero ¿sabe qué? Ahora que yo tengo hijos y yo los veo crecer, en mi cabeza todavía son niños. Tengo una hija que todavía vive en casa, ya va a cumplir 21 años, pero siempre que sale, yo le pregunto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a estar? ¿A qué horas regresas? Y en mi cabeza yo a veces digo, así se oía mi mamá, pero en mi cabeza no se oía así, se oía como, ¿a dónde vas? Y mi mamá nunca hablaba así, ¿sí? Pero uno tiene como esto en la cabeza de que Dios es muy regañón porque siempre quiere que estemos con Él, pero no es eso. Dios ama nuestra relación con Él. Si ustedes leen el capítulo 6 de Génesis, cuando va a venir el diluvio, dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Usted tiene ese panorama en su cabeza? De que de todo de lo que Dios había creado, lo que más le dolió fue su máxima creación. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. A Dios le dolió en su corazón que el corazón del hombre estaba tan alejado de Él que se tuvo que hacer la pregunta, ¿y para qué los cree? Este próximo punto que voy a tocar, a mí me costó mucho escribir, porque uno quiere siempre irse por el lado amable. Pero cuando uno está predicando la palabra de Dios, los sentimientos de uno no cuentan. Lo que cuenta es la palabra de Dios. Yo le decía a mi esposa, a mí me dolió escribir esto. Me dolió mucho. Porque esto a veces sucede en nuestras iglesias. Ahora lo que Dios, el último punto era la religión hipócrita. Todos somos religiosos, no es en connotación negativa. Religiosos porque practicamos una religión.
¿sí? Nosotros practicamos el cristianismo, somos religiosos. Así de simple. Pero Dios estaba hablándole aquí a Israel porque estaban haciendo algo que no era correcto. Dice, aunque los santuarios religiosos como Betel y Gilgal estaban llenos de sacrificios y ofrendas, Dios rechazaba este culto porque el corazón del pueblo estaba alejado de la justicia y la rectitud. Recuerden, ellos oprimían a los pobres. Ellos no estaban adorando a Dios verdaderamente. Eso es lo que Dios estaba en contra. Entonces les voy a leer del versículo 18 hasta el 24 del mismo capítulo. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoyan su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es el día del Señor, será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Israel estaba esperando que viniera un rey triunfante, como lo hizo por muchos años. De hecho, cuando llegó Jesús, eso es lo que ellos estaban esperando. Pero Dios les estaba diciendo, el día en que el Señor venga no va a ser tan bonito como ustedes creen. En los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra, Israel seguía oprimida por Roma. Y ellos se quejaban de Roma. Y ellos estaban esperando que la venida del Mesías sea que ellos iban a ser liberados de la opresión de Roma. Y no fue así. Lo que Dios venía a liberar era el corazón de Israel. Y así lo quería hacer aquí. Lo que les voy a leer siguiente no es muy bonito, pero quiero que presten atención. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Con lo que más ha luchado Dios desde la antigüedad ha sido con nuestro corazón. Ha sido con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo. Con eso es con lo que lucha Dios siempre, la actitud de nosotros. Dios básicamente está diciendo, ustedes vienen aquí, levantan manos, cantan, lloran, pero realmente no están actuando con rectitud. Se sabe de muchas personas que actúan de esa manera. Yo ya por casi 30 años he estado dirigiendo alabanza en las iglesias. Una de las cosas que yo aprendí es que si yo no adoro a Dios en mi casa, levantando manos, postrándome de rodillas, ¿por qué lo voy a venir a hacer aquí? Si yo realmente no adoro a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas en mi casa, ¿por qué lo voy a venir a hacer acá? ¿A quién quiero yo agradar al hacer eso? Y esto es con lo que Dios estaba luchando con el pueblo, porque dice, ustedes llegan y hacen sus cultos y todo esto, pero ustedes no están actuando correctamente. Entonces Dios dice, mira, ya dejen de cantar mejor y actúen correctamente. Es literalmente lo que les está diciendo. Cuando dice en cambio, Él está diciendo, mira, mejor es que en ustedes haya una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. O sea, actúen correctamente mejor y no pretendan venir aquí a cantarme y según adorarme cuando en su casa o en otros lugares ustedes no están actuando correctamente. De las cosas que yo veo hoy en día
que he presenciado, de que me he dado cuenta. Suena feo esto, pero ya ni me asombra. Honestamente. Me asombra más cuando conozco a una persona correcta que cuando conozco a una persona que no actúa con justicia. Y eso es triste. No podemos pretender amar a Dios, venir a la iglesia y creer que con esto basta, o simplemente dar nuestro dinero a buenas caridades, cantar, levantar manos y creer que Dios se complacerá con nosotros por esto. Dios ama que demos y que hagamos buenas caridades, que le adoremos, pero que se haga sin hipocresía. Y esa palabra es fuerte, yo sé, pero eso es lo que Dios ama, que nosotros actuemos sin ser hipócritas. Isaías 29, 13 al 14, así que el Señor dice, este pueblo dice que me ama, que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Dios dice que muchas veces nosotros venimos aquí por costumbre, porque eso fue lo que aprendimos, no por amor a Él. Yo he venido aquí muchas veces por obligación, porque esto es lo que yo hago los domingos. Sí, me estoy confesando. Pero así he actuado yo. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Que yo haga las cosas porque esto fue lo que se me inculcó desde niño. No, los domingos son para ir a la iglesia. Pero uno, ¿por qué viene a la iglesia los domingos? Porque Dios estableció que un día iba a ser para Él. 6 días trabajarás, dijo, pero el séptimo es santo para mí, consagrado a Jehová tu Dios. Y nosotros tomamos este día como otro día nada más. Y decimos, no, hoy voy a la iglesia porque tengo tiempo. No, no debe ser así. No debemos venir a la iglesia porque tenemos tiempo, sino porque amamos a Dios, porque amamos a nuestra comunidad de fe, queremos estar con ellos. En Mateo 23, Jesús critica la hipocresía de los religiosos. Y dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. No es malo diezmar, no es malo dar ofrenda. Pero tenemos que ser rectos, tenemos que ser correctos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo que fue robado? Y no nos hemos dado cuenta a veces, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta, uno dice, bueno, caramba. O sea, metí la pata por no haber investigado, ¿sí? Pero cuando uno sabe, ya entra otro papel en juego porque uno ya sabe. Y si uno lo toma, se ha vuelto partícipe de ese robo. ¿Sí? Y eso es con lo que Dios no está de acuerdo. Dios le dice, ustedes se cuidan de diezmar, de hacer todo lo bueno, pero han olvidado la justicia, la misericordia y la fe. O sea, no podemos creer agradar a Dios con lo que estamos haciendo si no practicamos lo que es más importante. Dios no se agrada de esas cosas. Y no es porque Dios nos odie o porque Dios quiere que nada más hagamos lo que, sino porque en eso hay una relación con Él. En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Hay un dicho en español que muchos
padres le dicen a sus hijos, haz como digo, no como hago. Y yo a veces no me gusta ese dicho. Es mejor enseñar con nuestras acciones, así como lo hizo Jesús. Creo que ahora todos nos estamos preguntando si vale la pena venir a la iglesia y adorar a Dios si nos está hablando de esta manera, ¿cierto? Y la respuesta es que sí vale la pena, pero tenemos que hacerlo con verdad. Miqueas 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al futuro de mis entrañas por mi pecado? Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Honestamente, a Dios no le importa si usted da o no da dinero. A Dios le importa con qué actitud lo estamos dando y cómo nos estamos portando el resto del tiempo antes de traer eso. Imagínese que usted tiene ganancias deshonestas y viene y da su diezmo. ¿Eso le agrada a Dios? O si usted vendió un auto sabiendo que estaba dañado, pero lo vendió como bueno y le dieron más dinero por él y luego usted viene y da su diezmo. Dios se agrada de eso. Jesús nos dijo algo al respecto y creo es importante recalcarlo para aprender a dejar a un lado la hipocresía en nosotros. En Juan 4:24 Jesús dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios nos ha dejado un principio y es de cómo Él espera que nosotros nos comportemos, no porque Dios quiere mandarnos a hacer lo que Él le plazca, sino porque Dios quiere lo que es bueno para nosotros. Imagínese que usted acepte propiedad robada y cuando caiga la ley van a agarrar solamente al que se lo robó o también a usted por haberla recibido. Y usted tiene que comprobar que usted lo compró y que no sabía que estaba robada, si no usted también va preso. Y así de sencillo es. Pero Dios nos está haciendo una invitación en este capítulo, es que amemos lo que es correcto, que hagamos el bien a los demás, que no tratemos a los demás como menos que a nosotros. El dañar a una persona, y especialmente cuando es aquí en la iglesia, afecta a la comunidad entera. Y nos afecta a todos de diferentes maneras. Unos porque sabemos más de la cuenta y otros porque no sabemos. Hay cosas que yo he entendido, hay cosas de las que me he dado cuenta porque trabajo aquí, que a mí me duelen mucho. Porque como pueblo de Dios, esto me habla a mí, de que yo no puedo actuar de cierta forma en frente de todo el mundo, pero en mi vida yo soy otra cosa. Yo tengo que ser la misma persona. Yo he aprendido a través de los años leyendo las escrituras que Dios es un Dios justo y Él ama la justicia. El pastor David aquí nos dijo en varias ocasiones, Dios no nos pide ser buenos, nos pide ser justos. Porque podemos ser buenos para muchas cosas, ¿sí? Como alguien que dijo, yo soy un bueno para nada, pues para eso también eres bueno, o sea, para nada. Pero podemos ser buenos en muchos aspectos, pero no significa que siempre vamos a ser justos. Y lo que Dios busca en nosotros es justicia.
que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque eso va de la mano con el carácter de Dios. Dios es justicia, Él es justo, Él es misericordioso. Y aquí Miqueas nos decía, y eso es lo que Dios pide a ti, que ames la justicia, que ames la misericordia, que la abraces y que camines en rectitud con Dios, que haya una relación con Él. Y yo creo que caminando con Dios, estas cosas se hacen más evidentes y más notorias en nuestra vida. Amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén.